Entonces, el, okay, el versículo número 1, yo voy a leer de 2 versiones, pero estoy en Reina Valera hoy. El versículo número 1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ve que eso es como un poquito de, como un poquito difícil de entender. So, ¿qué sería echa tu pan sobre las aguas, verdad? Porque en el tiempo, después de muchos días, lo hallarás. So, ¿qué pasaría si yo echo pan sobre las aguas? ¿Qué pasaría si tú echas pan? Se diluye, el pan se diluye porque el agua hace que se ponga blandito y se va a diluir y se va a separar. Se va a deshacer, ¿verdad? Y esta aseveración debe de tener signos de interrogación, porque en realidad la pregunta no las van a hacer, ¿verdad? So, ¿qué efecto tendría si yo echo pan sobre las aguas? Pues como dice Toñito, se va a deshacer, se va a diluir, ¿verdad? Porque si cuando ponemos un pedazo de pan y estamos fregando y el pedazo de pan cae ahí, sencillamente se esponja y se deshace. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Se deja de ser. El pan aquí significa vida. Para los hebreos, el pan, ¿ustedes recuerdan cuando éramos pequeños? Bueno, por lo menos en mis tiempos, cuando uno iba a botar un pedazo de pan que sobraba, que se ponía duro, había que besarlo. Yo me acuerdo que yo lo besaba y lo echaba al zafacón. Y me daba una pena porque yo me sentía que estaba pecando. Yo lo pecaba y lo ponía en el zafacón. So, el pan, Eso así mismo es. Eso viene, sí, de los hebreos, ¿verdad? El pan significa vida y debe ser tratado, ¿verdad? Con respeto y atención. No debemos desperdiciar porque es lo que Dios suple en nuestras vidas. So, tú no lo tiras a la basura. Y así mismo hay que tratar la vida con dignidad. Tu vida, el pan es vida. En este caso estamos hablando de tu vida. La tienes que tratar con respeto y con dignidad. Y cuando la tratamos con respeto y con dignidad, lo hacemos por medio de las escrituras. Vivimos la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Y la pregunta es, dice, si echas tu pan sobre las aguas, tu vida sobre las aguas, la hallarás. Por eso el autor dice, el autor de los comentarios decía, esto se va a hacer con un signo de interrogación. O sea, en otras palabras, que si tú desperdicias tu vida, o la echas sobre las aguas, vamos a decir que la echaste sobre las aguas, la estás utilizando sabiamente. Lo que pasa con el pan es lo que va a pasar con tu vida, ¿verdad? Tendrás resultados en el tiempo, tendrás, si tú echas tu pan sobre las aguas, tu vida, la echas a correr ahí. Lo mismo que le pasa al pan, le va a pasar a tu vida. Los resultados no van a ser los mejores, ¿verdad? En el Nuevo Testamento dice que nuestra vida está escondida en Dios. Si nuestra vida está escondida en Dios, cuando Dios venga a juzgar, ¿verdad? Nuestras vidas, Dios aparece y tú vas a ver tu vida, tú tendrás algo que mostrarle a Él, tendrás algo bueno que mostrarle. ¿Cuáles son los resultados, verdad? ¿Cuáles son los resultados? Porque si Dios nos ha dado mucho, nos va a pedir mucho. En Mateo 11, 23, 24, yo estaba leyendo, ¿verdad? Que hay una porción donde habla de cuando se juzgue, ¿verdad? Hay algunas ciudades que van a tener mayor castigo que el que Dios le dio a Sodoma y Gomorra. Será más terrible el castigo de esas ciudades. ¿Por qué? Porque Jesús le dio más tiempo a esas ciudades como Capernaum y Bethsaida, le dio más tiempo y le está diciendo que cuando
venga el juicio, ¿verdad? A esa gente se le va a pedir ¿qué? Se le va a pedir más. A nosotros el Señor nos ha dado mucho y nosotros hemos aprendido buena palabra y damos gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos sembrados en terreno firme sobre la roca. Dios nos va a pedir a nosotros, ¿verdad? Nos va a pedir buenos frutos, nos va a pedir resultados, porque hemos aprendido a hacer lo que se supone que hagamos conforme a la palabra. Así es que la pregunta para ti es, ¿qué tú estás haciendo con tu vida? ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? Porque hay gente que se confía en que realmente son salvos por fe. Son salvos por fe y ya ellos tienen la bendición, ¿verdad? Y realmente no hacen nada con su vida, no dan fruto, ¿verdad? ¿Dónde nosotros estamos poniendo los recursos que Dios nos da? ¿Qué estamos haciendo con eso? Porque al final no vamos a encontrar mucho. Tú haces algo con tu vida cuando tú pones los recursos que Dios te da al servicio de Él. Pero si estamos sentados, ¿verdad? Contentos porque somos salvos y estamos pidiendo bendiciones, pero no estamos dando nada, no vamos a tener mucho que enseñarle al maestro. De manera que dice en el versículo 2, voy a pasar al versículo 2. Si usted tiene algún comentario, sencillamente déjeme saber o interrúmpame, que a mí no está malo. Dice, versículo 2a, dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El 7 es sinónimo, es el número clave, ¿verdad? El 7 es sinónimo de santidad. Y el 8 es sinónimo del reino. 7 es santidad y 8 es reino. La santidad es el propósito de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros nos apartemos para Él. Dice, reparte a 7 y aún a 8. De manera que lo que Dios nos está diciendo es, da lo que Dios te ha dado para sus propósitos. Ponlo a los pies de Cristo, ¿verdad? Y al hacer esto, estamos contribuyendo al reino, le estamos dando al 8. Si damos lo que Dios nos ha dado, estamos usando el 7, nos estamos apartando, estamos utilizando nuestros recursos para Jesús, ¿verdad? O para el reino. Ahí estamos incluyendo el número 8. Eso es lo que quiere decir el 7 y el 8. Si deseas, ¿verdad? Que Dios te ayude, te restaure, redima el tiempo que tal vez tú no le has servido, que desperdiciaste anteriormente, tienes que poner tu mente en el propósito de Dios y dejarte vivir la vida de santidad. Y a veces hay gente que no viene al evangelio temprano en su vida, pero Dios redime nuestro tiempo y si nosotros nos ponemos en sus manos, el Señor nos enseña a caminar en su senda, ¿verdad? Correctamente. Es cuestión de que nosotros estemos dispuestos a darle el 7 en el 8, a ponernos, ¿verdad? A apartarnos para Dios para contribuir al reino, Y Dios nos redime y nos restaura y nos bendice, pero tiene que venir de parte nuestra, ¿verdad? Porque no sabemos lo que vendrá. No sabemos lo que viene en el futuro, no conocemos los ataques del enemigo, no podemos seguir posponiendo, ¿verdad? Porque hay gente que piensa, yo he conocido gente que dice, yo no estoy preparado para eso ahora. Si quien te va a preparar es el Señor, tú sencillamente ponte en sus manos, no tienes que esperar nada. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿verdad? No puedes esperar porque tú no sabes lo que viene en tu futuro. A eso me recuerdan siempre esta chica que yo le hablé, que me dijo, eso está bonito, pero no es para mí ahora. ¿Recuerdan que yo les he contado eso? Y a la semana estaba muerta debajo de una guagua de la ama. Uno no sabe lo que el futuro tiene. Esa muchacha tenía una semana de vida. Una semana. Una guagua de la ama le aplastó la cabeza, le pasó por encima. Así fue que ella murió.
se recostó de la puerta, cayó al piso, a la carretera, y la guagua le pasó por encima. Y ahí quedó. Una semana. Porque no sabemos, ¿verdad?, lo que Dios tiene establecido. Y el trabajo conforme a sus planes. Ok, de manera, pastora, ¿sigue usted? perdóname. Sí, Víctor. Perdone que no habla la cámara porque estoy aquí en trabajo. Okay. Estoy perdonado. Mire, cuando yo estaba estudiando ese capítulo, usted me dirá si estoy. Yo entendí, cuando estaba estudiando, yo entendí que se refiere a ayuda al prójimo, o sea, ayuda a los demás. Lleva la palabra que hay que llevarla, porque en el día de hoy está ayudando, pero el día de mañana, que ahí donde lo comparo con el 8, ¿sabe? El día que te falta a ti, vas a tener más gente para ayudar. Entonces, si llevando a la palabra, el día que me falte, pues Dios me ayudará. Claro, No sé si. Dios te va a bendecir a ti si tú pones tus recursos al servicio del reino. Y ayudar a otros es poner tus recursos al servicio del reino. Okay, y o sea, el Señor no te va a faltar. Okay. Pues fue que lo entendí de ese modo, o sea, de ayuda. Decía ayuda al prójimo, ayuda a los demás, ayuda al vecino, ayuda al que tiene al lado, ayuda a aquello, porque el día, hoy está ayudando, pero el mañana no sabes, tú no sabes mañana. Amén. ¿Qué pase? Si yo caigo o no, o sabe, algo me pase a mi familia, pues voy a tener más recursos, Dios me está dando más recursos. ¿Por qué? Porque a yo ayudarles, ellos me van a ayudar. Tío, eso que espero, ¿verdad? Amén. La advertencia es para ti y para el prójimo, porque si tú le llevas el mensaje a la otra persona y la otra persona no lo recibe, pues esa persona pierde la oportunidad y no sabe qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar al otro día. Pero también te sucede a ti, te toca a ti, porque si tú tienes la oportunidad de hacerlo y no lo haces, Dios te va a juzgar por eso. Tú no sabes lo que te va a pasar el día de mañana. Aplica de las dos maneras. ¿Verdad? No, está bien porque yo dice, lo entendí así, el espíritu me llevó así, pero entonces yo dije, porque a veces cuando uno lee, ¿verdad? Esos textos, ahí te está diciendo 7 por 8, pero a veces no entendemos lo de realidad, lo que quiere decir, lo que significa. Y entonces, pues, bueno, eso me ayuda a buscarlo y a buscar otras cosas más para poder entenderlo, porque no me fue fácil. Amén. Pues lo importante en realidad es que, ¿verdad? Estemos preparados, hermano, estemos preparados, porque Dios sabe lo que vendrá. Nosotros no lo sabemos, pero Dios nos dirigirá, porque al Señor le gusta tener siempre la victoria y verá protegernos. Dios nos dirigirá y podremos superar y enfrentar lo que ha de venir. Si nosotros, lo importante aquí es que hagamos su voluntad. Si nosotros estamos en sus manos y nosotros estamos haciendo su voluntad, el Señor nos va a preparar para cualquier eventualidad. No quiere decir que la vamos a pasar bien siempre, pero que nos lleva, ¿verdad? Que nos saque al otro lado. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y cuando pases por las aguas, no te ahogarás. El Señor siempre, ¿verdad? Nos da la victoria de una manera u otra. Versículo 3 dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Son las nubes, ¿verdad? El agua sobre nosotros es sinónimo de bendición. Las nubes, el agua, ¿verdad? La lluvia es sinónimo de bendición en la Biblia. Dios se va a mover
en este mundo para bendecir, ¿verdad? Aquí está la bendición versus la maldición. Vamos a nosotros a estar ubicados correctamente cuando caiga la bendición. Esto tiene que ver con el versículo anterior. Tiene que ver con que tú estés dando lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Que deja el 7 y deja el 8. Y si tú das el 7 y el 8, debes de estar preparado para recibir la bendición de Dios. A veces le estamos pidiendo a Dios que nos bendiga. La pregunta es, ¿tú estás dando al 7 y al 8? Porque si tú estás dando al 7 y al 8, tú vas a recibir bendición. Pero hay gente que no da al 7 y al 8, pero quieren la bendición. Quieren estar posicionados para cuando la bendición caiga, pero nunca estuvieron posicionados para dar. Te está diciendo, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. ¿Te va a tocar o te va a tocar el palo? ¿Te va a caer el agua o te va a caer el palo encima? Y para que no te caiga el palo encima, tú tienes que estar dando el 7 y el 8, ¿verdad? No sabemos dónde vamos a estar, pero tu vida debe de estar posicionada correctamente. A eso es que el Señor nos está llamando. Y ahí vuelvo yo con el problema de la gente que sencillamente descansa en la fe. Eso es todo lo que tienen, pero no tienen fruto. Porque su vida no está centrada en la palabra de Dios. No están apartándose para Dios. Dios no es una prioridad para ellos. Es todo lo demás. Y a Dios que bendiga todo lo que yo hago. Hay mucha gente así, hermano. Mucha gente así. Todo lo que yo hago, en todo lo que yo hago, yo no estoy contando con el Señor, pero yo quiero que Dios bendiga todo lo que yo hago. No nos estamos posicionando correctamente. Versículo 4. Aquí estamos en el tiempo de sembrar y cosechar, ¿verdad? Cuando dice el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no cegará. Cuando alguien presta, ustedes saben que el viento y el espíritu, hemos estado hablando en varias ocasiones de que el viento es sinónimo de espíritu, ¿verdad? A través de este libro hemos dicho eso. Cuando alguien presta atención al viento y el viento está soplando fuerte, ¿verdad? El que siembra no estará sembrando correctamente, porque ¿qué le va a pasar a la semilla? La semilla va a caer en el lugar incorrecto, no va a poder sembrar, ¿verdad? Las nubes, ¿verdad? Y si hay nubes, no vas a poder cegar porque las nubes están llenas de agua. Hay señales, ¿verdad? Que nos dicen cuándo debemos sembrar y cuándo debemos cosechar. ¿Cuándo es el tiempo correcto? Pues para eso le tienes que preguntar al Señor. Y si Dios no te está dirigiendo acerca de los tiempos, porque sencillamente tú no estás en la dirección, no estás sembrando, no estás dando al 7, no estás dando al 8. Si Dios no te está dirigiendo, no estamos utilizando la sabiduría, ¿verdad? Que viene de Dios. Y vamos a estar preguntándonos si es tiempo de sembrar o es tiempo de cosechar, y no vamos a poder distinguir cuál es el tiempo, porque no estamos utilizando las herramientas que Dios nos ha dado. En ese sentido, hay mucha gente que se frustra porque quiere una respuesta de Dios, pero no la tiene. Y se molestan. Pero hay que preguntarse si tú estás haciendo lo que deben de estar haciendo. ¿Verdad? Hay gente que depende de otras fuentes para discernir, pero la fuente de nosotros debe ser ¿qué? El Señor, la palabra de Dios. Y a veces cuando dependemos de otras fuentes, somos derrotados, ¿verdad? Por el enemigo. Si nosotros nos posicionamos correctamente en lo que nos está diciendo este autor o el predicador,
vamos a poder resolver todos estos issues, ¿verdad? Versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. So, nosotros no sabemos ni podemos controlar, ni podemos correctamente anticipar los tiempos. Es más, la gente que te da el pronóstico del tiempo tampoco puede. Porque te dicen que hoy va a ser frío y hace calor, y te dicen que va a llover y no llueve. ¿Cómo vamos a saber nosotros? A veces hemos escuchado todo eso y es erróneo, ¿verdad? Así nosotros no podemos identificar el mover del Espíritu, porque eso depende de Dios y no lo podemos identificar con el intelecto humano. ¿Cómo lo podemos identificar? Solamente si estamos centrados, ¿qué? En él, ¿verdad? Si estamos dando al 7 y estamos dando al 8. Así es que en el libro de Apocalipsis hay un versículo que dice, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Que oiga, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga lo que viene de parte de Dios. So, tu oído tiene que estar sensible, ¿verdad? A lo que el Espíritu te dice. Y el Espíritu te habla de una manera bien sutil. Y tú tienes que estar como bien sintonizado con el Señor para poder a veces entender los mensajes. A veces que ayer yo hablaba con Vilma y Vilma hablaba y yo sabía que el Señor me estaba hablando. Y yo la escuchaba a ella y yo, aquí viene. Y al ratito me decía otra cosa y el Señor me estaba hablando. Ella no lo sabe, yo ni se lo dije. Pero el Señor me estaba hablando. El Señor me estaba hablando. Y tú tienes que estar sensible a la voz del Señor, ¿verdad? Tú tienes que estar ubicado en el lugar correcto. De manera que el que tenga oídos para oír, tenemos que estar bien sintonizados, ¿verdad? Si no, vamos a estar en el lugar incorrecto y nos vamos a frustrar. A veces estamos fuera del lugar de Dios y el Señor nos está dando la contestación y no la podemos escuchar porque estamos desubicados, hermano. Estamos desubicados. Esto es bien sutil y por eso el Señor requiere que nosotros, ¿qué? Meditemos en su palabra. No la escuchemos, meditemos en su palabra. Porque a través de esa meditación, Dios nos va añadiendo a nuestro pensamiento. Y vamos, ¿cómo se llama? Discernimos experiencias que hemos tenido, las podemos entender a través del estudio de la palabra. Pero tenemos que sentarnos a darle el tiempo al Señor. Hay que hacerlo, ¿verdad? Y decimos, yo estoy multitasking. No, hermano, cuando tú estás con el Señor, tú no puedes estar multitasking. Nosotros tenemos que estar, ¿qué? Centrados en la palabra. Porque requiere que la meditemos. ¿Quién me habló? Ilma, esto es uno de los temas que me acuerdan cuando, por lo menos en mi caso, cuando acepté al Señor por primera vez y yo escuchaba a los cristianos pues que ya estaban, ¿verdad?, más maduros en los caminos del Señor y hablaban de que el Señor me dijo, yo caía para atrás y yo en mi mente lo único que yo decía, ¿cómo es que le dijo? ¿Cómo sabe que le dijo? Y era una de las cosas que confundían y a veces nosotros estamos con personas que están empezando a caminar los caminos del Señor y no medimos las palabras que decimos, que a veces hasta los confundimos y los podemos asustar, pero cuando uno es recién convertido, esto es uno de los temas que, por lo menos en mi experiencia, me chocaba muchísimo, y a veces... Y ya cuando uno tiene más tiempo, a veces también le choca, porque a veces tenemos personas que todo el tiempo están diciendo que el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo, y yo digo, wow, tiene una conexión bien fuerte, porque todo el tiempo le están diciendo que a veces uno tiene que tener mucho cuidado también, porque, digo, yo sé que usted va a dar en uno de los estudios, pero entre la emoción y lo que el Señor nos dice, como que la línea es bien finitita. Sí, eso es cierto. A veces, pero eso es parte de el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Según la gente va pasando la experiencia y a veces pensamos que Dios nos dijo y no nos dijo nada, ¿verdad?
Y hay que aprender como tú dices, la línea es bien finita, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta, ¿por qué? Porque cuando el Señor nos dice algo, se cumple. Pero si no se cumple, me equivoqué, ¿verdad? A veces las cosas hay que tomarlas con pinzas y no emocionarse mucho. Hay que esperar en el Señor. Y que el Señor nos vaya afirmando en eso que nosotros decimos o dijimos que escuchamos, ¿verdad? Y lo va a ir confirmando poco a poco. Sí, pero la gente se emociona mucho. Es que es emocionante cuando Dios te habla, ¿verdad? Tan directo así, es emocionante. Bien. Carmen, sí. A mí me gustaría compartir algo. Leyendo desde el versículo 1 hasta el 5, meditando ahí donde habla que dice que los egipcios, ellos regaban las semillas. Uh-huh. Entonces habla ahí que cada año el río Nilo se desbordaba y se perdía esa semilla porque la ahogaba. Y yo orando y meditando respecto a eso, empecé a sentir al Señor que muchas veces las semillas que el Señor siembra en nosotros a través de la palabra, de la oración, de la búsqueda también de la presencia del Señor en nuestras vidas, a veces las turbulencias y los desbordes de la vida ahogan. A veces llega a un extremo en que tampoco nosotros podemos descifrar qué es lo que Dios realmente está hablando a nuestras vidas, porque a veces las corrientes son tan y tan fuertes que como que no da tiempo a descifrar lo que en realidad es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Pero ayer leyendo eso digo, sí nos pasa. Y muchas veces queremos tener la presunción de decir, pero es que tengo tantos años en el Evangelio, yo desde los 7 años soy cristiana, y sin embargo hasta este tiempo estoy aprendiendo a poder descifrar las cosas que Dios me habla. Me quedo quietecita y sigo orando. Y eso me dice, sigue adorándome, que yo te voy a explicar lo que yo te voy a... O sea, el Señor me hace sentir eso en mi corazón. Y ya después como ayer estudiando este párrafo de la Biblia, leí ahí y digo, wow, los egipcios iban y sembraban esas semillas. Y esas semillas se cubrían a través de todo lo que se desbordaba. Señor, ¿cuántas veces me ha pasado a mí? Que no he podido ver eso y en ese proceso he aprendido a veces llorando, tratar de alegrarme y decirme, canto al Señor y canto al Señor hasta que suelto esa angustia. Entonces yo le doy gracias al Señor porque he aprendido por ese lado, pero hasta esta altura de mi vida y hemos podido dar una conferencia, poder ir a compartir la palabra, poder cantar, de muchas maneras poder uno compartir la palabra, pero hay un momento en la que la realizamos. Hay un momento del cielo que el Señor a través de su Espíritu Santo nos da esa sabiduría y abre el entendimiento. Es, esto es lo que querías decirme, Señor. Pero es a través de la palabra de Dios, a medida que las escudriño, les carbo, hasta que llego donde está el verdadero tesoro que Dios tenía para mi vida. Es que a veces, yo voy a decir, a veces el Señor nos habla, como nos habla aquí, echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué diantre quiere decir eso? No entendemos a simple vista, ¿verdad? Porque no comprendemos ese tipo de lenguaje. Y a veces, ¿verdad? El Señor nos tiene que seguir hablando hasta que nosotros llegamos a ese entendimiento. A veces nos quiere decir algo que está en lo oculto, que no conocemos, y necesitamos que el Señor siga, como cuando tú te sientas a coger una clase, explícame más porque no entiendo. Y el Señor a veces no nos lo da de momento todo, sino que nos lo va dando por pedacito. Y llega el momento en que decimos, ok, ya ahora entiendo, ya llegué. Exacto. Yo estaba leyendo que el significado para la palabra en hebrea de pan significa grano. Eso es lo que significa el pan. Pero para nosotros el grano está aquí en la palabra de Dios, donde se desgranan esas semillitas de sabiduría que nos ayudan a caminar día a día. Amén. Ese es el significado. Bien. Pues versículo 5 dice, en la segunda parte dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta. Tú no puedes ver los huesos del bebé. Tú no puedes identificar cómo ese bebé crece. Así mismo tú ignoras la obra de Dios. Porque eso está en ¿dónde? En el arcano de Dios, ¿verdad?
no sabes dónde y cómo Él obra. ¿Necesitas qué? Revelación, que es de lo que está hablando Ruth. Necesitamos revelación. Y esa revelación nos llega, pero la tenemos que buscar, hermano. A veces leemos como el papagayo. Y si no escudriñamos la palabra, no lo vamos a encontrar. Por eso es que es importante que nos sentemos con calma a leer, a meditar. Y si tienes un comentario bíblico al lado, te va explicando, ¿verdad? Y si no lo tienes en tu mano, físicamente, mire, hay 80 aquí. Usted coge su teléfono con teléfono en mano y va leyendo el comentario verso por verso y le va explicando lo que usted no entiende. Es tan sencillo. Hay tantas herramientas en este mundo en que vivimos, a la altura de este siglo. Nosotros tenemos todas las cosas a nuestra disposición. No hay ni que irlas a comprar. Están gratis aquí en el teléfono. Y usted lo usa para ver Facebook y para ver 80 cosas. Hay que usarlo para buscar la interpretación o el entendimiento de lo que dice la palabra, ¿verdad? De manera que Dios tiene que iluminar nuestros pasos a través de esa revelación, porque a veces vamos caminando incorrectamente. Y cuando nosotros nos damos a la palabra, hermano, no nos vamos a perder. No nos vamos a perder. Porque nosotros estamos haciendo el 7 y estamos haciendo el 8. Y el Señor va a enderezar esa vereda, ¿verdad? En algún momento nos va a decir, por ahí no es, cógete por acá. Porque estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas. Dios provee para aquellos que, ¿verdad?, están en relación con Él. No, hay gente que sencillamente no hacen estas cosas, se dan al disfrute y siguen en su camino y no se sacian y siguen buscando, pero no buscan lo que tienen que buscar. Porque necesitan sanidad. No se dan cuenta, ¿verdad?, que están, su mentalidad, su pensamiento está errado. No están enfocándose en lo que tienen que enfocarse. Y después tienen problemas y no saben cómo resolverlo. Porque no hay ninguna sabiduría y no hay palabra de Dios ahí. Bien. Vamos a el versículo 6, si no hay nada más que añadir. Dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es el mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Por la mañana, ¿verdad? Dice, no dejes, siembra tu semilla y por la tarde no dejes de reposar tu mano. Dos cosas que debemos de hacer: trabajar, sembrar la semilla, ¿verdad? Y por la tarde, estudiar, nos sentamos y meditamos en la palabra de Dios. No quites tu mano ni de una ni de la otra. Las dos cosas hay que hacerlas. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que crear un balance en nuestra vida. Hay gente que se da a ¿qué? A trabajar en todo el trabajo y dice, ay, es que yo no tengo tiempo. No tengo tiempo, no me sobra tiempo. Tenemos que aprender a hacer un balance, porque no podemos hacer mucho de una cosa. Tenemos que darle tiempo ¿a qué? Al Señor. Porque tenemos que dar el 7 y tenemos que dar el 8. Le voy a seguir repitiendo eso, el 7 y el 8, ¿verdad? Es necesario hacer las dos cosas, porque el que te dio el trabajo es el que está allá arriba. De manera que nosotros tenemos que establecer prioridades. No podemos caminar la vida como si Dios no existiera. Y después pedirle al Señor que nos bendiga, ¿verdad? Ambas cosas son buenas. Necesitamos un balance, porque Dios es nuestra fuente de sabiduría, ¿verdad? Y a veces Dios se muestra, ¿verdad? En el trabajo, Dios nos habla y le podemos hablar a alguien en el trabajo, pero también Dios nos habla cuando nosotros estudiamos su palabra. Dios nos habla a través de todas esas experiencias que tenemos a diario, pero nos habla si estamos, ¿qué? Centrados en su palabra. Sí, su palabra está en nuestra mente. Hay gente que quiere que Dios le hable, pero no conoce la Biblia. ¿Cómo vamos a esperar que Dios nos hable? Entonces Dios tiene que recurrir
a mandarte a alguien que te diga algo, pero a veces viene alguien, como por ejemplo, yo hablé ayer con Vilma, Dios me está hablando, pero yo pude identificar que Dios me está hablando. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Dios y yo conozco su palabra. Pero si tú no tienes eso, ¿cómo tú vas a saber que la hermana te está hablando? Te está hablando y tú no te has enterado. No te das cuenta, ¿verdad? Porque no tenemos nuestro pensamiento en la palabra de Dios. So, tenemos que mantenernos conectados a esa fuente. ¿Recuerdan la fuente, la unidad? Hablamos de la unidad, ¿verdad? Y todos esos elementos de unidad de los que hablamos el domingo están en nosotros. So, eso tiene que prendernos una bombillita. Cada vez que Dios nos quiere hablar, eso se prende ahí y nos está alumbrando nuestro interior. Estábamos en el ¿qué? En el 6, vamos al 7. Dice, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. So, esa suave significa como agradable. Es agradable la luz del día, lo es, ¿verdad? Cuando estamos en oscuridad y la luz sale, es bonito, ¿verdad? Ver la mañana y los pajaritos y sentarse afuera y meditar en la palabra de Dios con un cafecito. Es agradable ver el día, ¿verdad? Y eso se ve como una oportunidad. La luz, ¿verdad? Que es Cristo, es como una oportunidad que nosotros tenemos, que Dios nos da. Hay una palabra en Juan 9:4 que yo recordé que dice, hacer las obras de Dios mientras dura el día, o haz las obras de Dios mientras dura el día, porque viene que la noche, cuando ya no se puede trabajar. Y eso quiere decir es que mientras nosotros tengamos la fuerza y podamos, ¿verdad? Trabajemos en las cosas de Dios, porque va a llegar el momento en que no vas a poder hacerlo. No vas a poder hacerlo. Ver el sol, ver el día es agradable, porque estamos utilizando el tiempo que Dios nos ha dado para servirle a Él. Eso es cierto, eso lo tienes que evaluar tú, ¿verdad? Pero es agradable. Versículo 8 dice, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, de los días de las tinieblas. Todo cuanto tienes, todo cuanto viene es vanidad. Bueno, hay gente, ¿verdad?, que tienen años agradables. Dice, aunque tengas años agradables, ¿verdad? Tienes que recordarte que van a venir días de tinieblas. Pero no nos podemos quedar enfocando siempre todo lo negativo, ¿verdad? Porque Dios no trabaja de esa manera. Cuando nosotros trabajamos en lo negativo, ¿qué pasa con nuestro pensamiento? ¿Qué pasa con nuestro ánimo? Como que sencillamente cambiamos. No somos las personas que Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Dios está viendo el potencial, Dios está viendo lo que viene, Dios está viendo lo que Él va a hacer, y todo lo que Dios hace es bueno. ¿Cómo nosotros vamos a estar enfocando en lo que es negativo? Porque todo lo que Dios hace es bueno, ¿verdad? No, Dios no está pensando en lo negativo, Dios está pensando en todo lo bueno que Él va a hacer y cómo Él nos va a abrir puertas y cómo Él nos va a bendecir. A veces estamos pensando completamente negativo sobre la conducta de la gente o todo lo que está alrededor de nosotros en negativo. Entonces, cuando estamos enfocando en lo negativo, estamos en tinieblas y no vamos a poder ver lo que Dios nos quiere hablar. No vamos a poder ver lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? No vamos a poder ver cuando se presentan las oportunidades. No las vamos a ver porque estamos, ¿qué?, en la oscuridad. A veces Dios nos presenta oportunidades que no aprovechamos porque estamos en ¿qué? En la oscuridad. Estamos en nuestra negatividad. Yo no puedo, yo no sé. Yo no tengo tiempo. No me gusta trabajar con fulano. No quiero ir a la iglesia. Estamos en el no.
Si estamos en el no, por más que Dios te hable, tú no vas a ver lo que Dios, a veces Dios te quiere bendecir, te quiere dar la oportunidad, te quiere enseñar la luz y tú te quieres quedar en la oscuridad. Y tú tienes que tomar una decisión. Es tu decisión decir, yo voy a salir de esto. Cuando tú te veas en ese pensamiento negativo, cierra la puerta y tú dices, espérate, esto no es de Dios. Te toca a ti tomar la decisión inmediatamente. Y cuando uno está empezando, a uno le da trabajo. Es lento en esa decisión, como que no me animo porque me quiero quedar donde estoy. Pero cuando uno conoce la palabra y ya tiene años en la palabra, nosotros tenemos que aprender a decir, déjame cerrar la puerta. Yo la cierro inmediatamente. Tan pronto me doy cuenta, yo la cierro. Y a veces me quedo ahí, mira, me estoy secando el pelo y estoy en el no. Y cuando yo termino de secarme el pelo, yo estoy hecha una porquería. Yo digo, pero ¿y qué yo he hecho? He gastado 45 minutos pensando en algo que no me va a llevar a ningún sitio. Tengo que cerrarle la puerta y eso le pasa a uno se enciende, se mete en esos pensamientos y a veces tú no te das cuenta, pero cuando yo me doy cuenta, inmediatamente le cierro la puerta. Pero eso te toca a ti hacerlo, ¿verdad? Y a veces que uno tiene tanto coraje, tu emoción te lleva a no cerrar la puerta. Tú quieres dejarla abierta porque quieres alimentar esa emoción que tú tienes, que pues la emoción te consume y el pensamiento te consume, las dos cosas. Y cuando tú vienes a ver, estás out. Nosotros tenemos, eso se llama dominio propio. Dios nos ha dado las herramientas para tener control sobre todas estas cosas. Y eso es un fruto del Espíritu. Lo tenemos que pedir si no lo tenemos. Hay que pedirlo. No hay que pedirlo, hay que activarlo porque hay que desarrollarlo porque está en ti. Es parte de lo que el Espíritu Santo te da. Pero tú tienes que querer, ¿verdad? Activarlo, aprender a usarlo. Hay gente que no lo sabe usar todavía porque no lo quiere usar. Porque quieren seguirse alimentando de la porquería que viene de afuera, la negatividad. Bien, versículo ¿qué? 8. No, Pastora. Diga usted. Bendiciones. Meditando sobre eso, entiendo que también todos pasamos por eso, de esa negatividad. Siempre hay algo que viene a nosotros, eso es como una batalla, ¿verdad? Que viene a nosotros. Pero también tenemos que estar conscientes que podemos ser estorbo para otros. Ajá. Porque eso se contagia. Porque si yo llego negativo a un lugar o comienzo con esto así, comentando, ¿no? Y quejándome y con todo negativo, y esta persona que está conmigo es mi responsabilidad también. Amén. Termina también yo contagiando a esa persona y esa persona termina hablando tal vez como yo y quejándose y de esto. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado porque a mí me ha pasado. Y después te digo, Señor, perdóname porque por yo estar hablando lo que no debo estar hablando, porque sí, tal vez estaba en ese momento negativa y no ejercí el dominio de decir, espérate, esto no es lo que Dios quiere que yo haga, esta no es la forma en que Dios quiere que yo piense y ponerlo cautivo, ¿verdad? Pues tenemos una responsabilidad en nuestras espaldas porque entonces somos estorbo para otros. Amén. En vez de ser de bendición. A mí me ha pasado, he llorado, he pedido perdón al Señor y he tenido que hablar también con la persona y decirle, mira, discúlpame, me dejé de llevar por la emoción y no debí de decir estas cosas, voy a verlo de esta forma, vamos a verlo de esta forma. A lo mejor necesitamos pasar por esto o aprender esto porque Dios nos va a llevar a otro lado. Amén. Y a veces la persona no es cristiana y no entiende y le estamos proyectando un testimonio erróneo, ¿verdad? Por un momento de debilidad.
porque todo, a mí, yo no quiero excusar diciendo que todos no somos perfectos, porque eso es lo que usa la gente por ahí para, como excusa, pero tenemos momentos de debilidad, ¿cierto? Y tenemos, como cristianos, tenemos que tener cuidado cómo nos expresamos, ¿verdad? Delante de las demás personas, y si a veces llegamos en ese mood, mejor es que, miren, nos mantengamos calladitos hasta que nos quitemos todo eso, ¿verdad? O te vas a, ahorita yo me sentía mal y yo decía, hay algo que me está como sacando de sitio, y yo me encerré en el cuarto y me puse a orar y al ratito estaba bien, pero había algo perturbándome. ¿Qué me pasaba? Yo no sé, pero en vez de ponerme a hablar y a vociferar cosas, pues enciérrese, ore, pídale al Señor que quite eso, y usted verá cómo, si es lo correcto, lo que usted está pidiendo, eso se va a ir. Eso se va a ir. Y usted se reprende usted mismo. Pues todas esas cosas nosotros las tenemos que hacer como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que reprendernos nosotros mismos. Tenemos que aprender a hacerlo. Porque si no, el Señor nos va a reprender a nosotros. Y usted no quiere que el Señor lo reprenda. Pero vale que usted aprenda a reprenderse usted mismo. Yo prefiero reprenderme yo y entender ¿cómo se llama? Mi error. Yo no quiero llegar ahí. Bien, y si no, mire, póngase a alabar y póngase a adorar. Que todas esas cosas se van de nosotros cuando nosotros estamos alabando, ¿verdad? Hay que rechazar toda esa negatividad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Eso, evitar que tú alabes, evitar que tú adores, evitar que tú hables palabra de Dios. Eso es lo que está buscando. Esa negatividad, esa molestia que tú sientes, te va a cohibir de hacer todo lo que tú tienes que hacer. En el 7 y en el 8. ¿Ok? Bien. En 9 dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El joven, ¿verdad? Cuando está joven, se piensa que puede hacer cualquier cosa, que es uno se lanza a hacer muchas cosas, ¿verdad? Y lo que tú piensas, hermano, te va a llevar a tus acciones, que serán juzgadas por Dios. Serán juzgadas por Dios. Y es mejor que nosotros aprendamos a sembrar la semilla del Señor en el corazón de nuestros hijos desde temprana edad, porque luego los vamos a ayudar a ¿qué? A tomar buenas decisiones. Y las decisiones que se toman en la juventud a veces son trascendentales para el desarrollo de su vida futura, ¿verdad? A veces hay jóvenes que se tronchan la vida sencillamente por una simple mala decisión. Si nosotros enseñamos, ¿verdad?, a poner esos cimientos, luego nosotros no vamos a estar preocupados porque ponemos esa vida en las manos del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo, poniéndolo cuando estamos enseñándole la palabra y cuando estamos sembrando ese cimiento, estamos poniendo esa vida en las manos del Señor, porque al fin y al cabo son nuestros hijos, pero le pertenecen ¿a quién? A Él. Y Él es el que va a dirigir esa vida en el futuro. Nosotros lo estamos poniendo en el lugar correcto para que Dios los pueda dirigir. Si eso no se hace, hay estos padres que dicen, yo lo dejo que Él escoja la religión que Él quiera. ¿Cuán antibíblico es eso? Estamos cometiendo un error muy grande, ¿verdad? Porque ese joven no va a saber la diferencia entre su derecha y su izquierda cuando llegue a la edad donde tenga que tomar buenas decisiones. De manera que tenemos que ser responsables con eso. ¿Alguien? No hay comentario. Versículo 10. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y en ese tiempo, ¿verdad? Nosotros, si no nos dejan hacer lo que nos da la gana o lo que nosotros queremos, sencillamente nos enojamos, ¿verdad? Y a veces hay enojos que duran y perduran y se rompen las relaciones entre padre, hijo o familia. Y dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿verdad? Que no se ponga el sol.
no reaccionamos tanto al mal, no reaccionemos, ¿verdad? Esto no nos debe sorprender. Tenemos que aprender a quitar el mal de nosotros y cuando estoy así, buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso no me va a dejar llegar a ningún sitio. Tenemos que aprender a hacer el trabajo y eso es algo que es parte de lo que le debemos enseñar a nuestros hijos. Hacer el trabajo de quitar todos esos sentimientos negativos de nuestra vida. Porque cuando vamos a tomar buenas o malas decisiones, eso es importante, ¿verdad? De manera que lo que dice el predicador es que esta parte de nuestra vida es vanidad. ¿Por qué? Porque, mira, no tenemos experiencia y nosotros no pensamos que podemos dar el todo de todo, ¿verdad? Podemos hacer cualquier cosa. Y no es cierto. Además, no sabemos cuántos días tenemos contados y vivimos para el Señor. Volvemos a lo mismo, no conocemos el futuro. Lo que hagamos mal tendrá consecuencias eternas, ¿verdad? Y nos vamos a arrepentir en el futuro. Hay cuánta gente, no, ¿verdad? Llega a la adultez y dicen, si yo hubiera sabido, porque a veces tomamos decisiones que trascienden nuestra juventud y vivimos con eso hasta que nos muramos. Porque sencillamente nadie nos enseñó. Bien, vamos al 2, hermanos. ¿Qué hora tenemos? No veo. Son las 8, pero este no tiene, este es más fácil de entender que el 11 porque si usted lo lee como que puede entender lo que está diciendo a simple vista. Vamos a leerlo. Dice, seguimos con la juventud. Estos son consejos para la juventud. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? Que debemos de, ¿verdad? Mantenernos y comprometernos con el Señor, ¿verdad? Y cuando seamos jóvenes o cuando nuestros hijos sean jóvenes, tenemos que mantenerlos enfocados en la palabra. El rey Salomón aquí desea que nosotros tengamos la manera correcta de pensar. Fíjense que está enfocando en el pensamiento, ¿verdad? Y el pensamiento nos lleva a la acción. Si nosotros tenemos la palabra, vamos a actuar correctamente. Lo demás es vano. Y él nos está enfocando en esto porque en los capítulos anteriores él tenía la perspectiva incorrecta. No estaba contando con el reino, ¿verdad? Él se dedicó a buscar todo lo que había en el mundo sin contar con la palabra de Dios. Y ahora nos está diciendo, acuérdate. Acuérdate es como un mandamiento, nos está diciendo del pacto que hicimos con Dios. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate del reino. Es algo que es como un mandamiento, no es una opción para nosotros, es que se tiene que estar grabado en nuestro corazón para poder responder a lo que Dios nos pida, ¿verdad? Correctamente, propiamente. De manera que dice, antes de que vengan los días malos, ¿cuáles son los días malos? Nuestra vejez. Le está hablando a la juventud porque los días malos para él aquí es nuestra vejez. Cuando digamos, no tengo en ellos contentamiento. Ya toda la época de FON y toda esa época de ahora es trabajo, cuido de niños y responsabilidades. Ahora no hay mucho contentamiento, ¿verdad? Y dice en los versículos, el versículo 2, antes que se oscurezca el sol y la luna y la luz y la luna, las estrellas, se vuelvan las nubes tras la lluvia. El sol es símbolo de qué? Recuérdate, antes de que se oscurezca el sol y lo veamos todo oscuro, ¿verdad? Y las nubes estén tras la lluvia y vuelvan las nubes tras la lluvia, los días difíciles.
donde no vamos a ver mucho. Dice, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por la ventana. ¿De qué nos habla? De nuestro físico, ¿verdad? Cuando nuestras manos y nuestros pies ya no tengan la fuerza, ¿verdad? Estemos encorvados, ya no tengamos la fuerza. Cuando ya no tengamos, dice, cesarán las muelas porque han disminuido nuestra dentadura y se oscurecerán los que miran por la ventana, nuestros ojos, perdemos visión. Antes de que lleguen esos días, acuérdate de tu Creador, ¿verdad? Y dice, y las puertas de afuera, el mercado, ¿verdad? Ahora está hablando de los tiempos malos, donde no va a haber mucho que comer. Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, cuando tú no vas a poder oír bien, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Vamos a temer, ¿verdad? Ya no podemos funcionar como antes y no vamos a poder ir por muchos lugares porque nos sentimos intimidados. No podemos hacer lo que hacíamos antes. Y florecerá el almendro y la langosta será una carga. Y se perderá el apetito. Se perderá el apetito. Cuando finalmente estemos, hermanos, bien fuera del espectro de la juventud. Estoy en el 6, ¿verdad? Y se perderá el apetito porque el hombre ¿a dónde va? A su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes de que la cadena de plata se quiebre, nuestra juventud, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Cuando estemos fuera, ¿verdad? De toda esa juventud que sencillamente nos da la fuerza para caminar, y el polvo vuelva ¿a dónde? A la tierra como era, y el espíritu vuelva ¿a quién? A Dios que lo dio. Es una descripción de cómo vamos envejeciendo y cómo vamos perdiendo la fuerza de la juventud. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo esto es vanidad. Toda esa juventud que nosotros pensamos que son los mejores tiempos, ¿verdad? Sí, para que sean los mejores tiempos y tú perseveres en los buenos tiempos, tienes que tener a tu Creador como prioridad en esa época de tu vida, para que cuando llegues a la vejez no te vuelvas negativo, sino que tengas la esperanza y la fe de que vas a estar en un buen lugar. Y dice, resumen del deber del hombre, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, porque este predicador era un político, pero él se sentía que no era un político, que él tenía que instruir a la gente en el camino de Dios, ¿verdad? Porque era representante de Dios en medio de ese pueblo. Dice, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso que muchos proverbios, porque el libro de los proverbios también lo escribió Salomón. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad, palabras de edificación, palabras de edificación que pudieran edificar al pueblo. Y dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. No te vayas a buscar libros seculares, ni te dediques a estudiar todos esos libros seculares. Sencillamente, ¿verdad? No quiere decir que está en contra de los estudios, sino que enfócate en lo que te tienes que enfocar.
Si vas a aprender algo, aprende la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Y dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo bueno y lo malo va a salir. No te dejes los estudios y no pierdas tiempo sacando todo tu tiempo para dedicarte a esto. Hay que aprender y hay que estudiar, pero haz el balance, ¿verdad? Sencillamente enfócate, porque el fin de todo discurso es que temas a Dios y que guardes tus mandamientos. Si tú tienes eso como prioridad, entonces vas a salir bien en tu vejez y en tu futuro y vas a tener larga vida y una vida, ¿verdad?, agradable, porque vas a gozar del resultado de tus buenas decisiones. Ese es el fin de Eclesiastés. Comentario. ¿Les gustó o no les gustó? El libro, ¿verdad? Carmen, diste con el clavo con esto de cuando uno es joven, a veces uno es tan ignorante, y yo creo que yo fui una que dije, wow, el tiempo perdido, ¿no? Porque cuando uno es joven, uno piensa, oye, yo me la sé toda, ¿no? Y no sabemos nada. Y como decía Vilma, yo ahora, conociendo un poco ¿verdad? Conociendo la palabra, cometemos a veces, ¿verdad?, errores. Imagínate cuando no la teníamos. Y a veces uno como joven es bien ignorante y tiene mucha razón cuando uno no es criado, ¿verdad? Correctamente, ¿no? En los caminos uno comete demasiados errores en la juventud y a veces es tiempo perdido y trae consecuencias, ¿no? Entonces cuando uno realmente entra en la palabra y la está estudiando, uno dice, oh Dios, tú sabes, ese tiempo perdido, ¿no? Y por eso es como tú dices, hay que estar constantemente metido en la palabra y meditando en ella a través de las alabanzas, a través de escuchar. Yo escucho mucho la Biblia, ¿no? Porque en el carro, porque no puedo estar leyéndola, pues la escucho. Y uno está constantemente, y a veces esos malos pensamientos llegan. Uno a veces se comporta porque en el trabajo o en el diario vivir o en el afán pasan muchas cosas y a veces uno dice, oye, ¿por qué dije esto? ¿O por qué hice lo otro? Imagínate tú cuando uno no está agarrado del Señor. Que definitivamente a mí me encantó mucho este libro porque es que es vernos a nosotros mismos actuando diariamente. Vanidad de vanidades. Y a veces nos enfocamos en tantas cosas tan vanas y no nos enfocamos que no somos de aquí, que tenemos que tener nuestra mirada, ¿verdad? Y nuestro pensamiento y todo enfocado en nuestra vida futura y trabajar para lo futuro, no para lo que está aquí. Amén. Eso era todo. Gracias, Carmen. Y a veces queremos transmitirle esas cosas a nuestros hijos porque uno vivió esa vida, la vida sin Cristo, ¿verdad? Al principio. Y a veces uno era nuevo convertido y cuando uno empieza a ver todo lo que uno hizo mal, le quiere transmitir eso a nuestros hijos y ellos no lo ven y quieren vivir como ellos quieren vivir. Y hay padres que sencillamente se desesperan, pero lo único que uno puede hacer es que ponerse en las manos al Señor, porque uno no puede obligar tampoco, ¿verdad? A veces hay que meterlos por el embudo. Aquí se metían por el embudo. Aquí el embudo era bien finito. Y todavía tenemos una que pasó por el embudo y no se recuperó del embudo. Todavía estamos ahí tratando de que salga del embudo. Pero uno tiene que descansar en que el Señor es el Señor de la vida de cada uno de ellos y el Señor, nosotros hicimos lo correcto, ¿verdad? Y eso a mí no me crea ningún cargo de conciencia. Yo me siento que las instruimos, ellas saben el camino. Así que es la responsabilidad de ellas y todavía yo la exhorto, ¿verdad? La sigo exhortando. No todos los días, pero no dejo de hacerlo. Así es. Mili, ¿tú querías decir algo? Sí, ¿quién me habla? Vilma. Vilma.
Yo desde que escuché, ¿verdad? Porque lo hemos escuchado, pero desde que escuché y también nos ha comentado bastante de que nosotros somos instrumentos, ¿verdad? Que Dios usa para traer los hijos. Y pues nos hemos encargado de poner la semilla, ¿verdad? Y luego, como usted comentó, en el fin del camino son los hijos de Dios. Y nosotros lo que hicimos fue un instrumento y Dios en su plan los tiene a ellos. Y va a llegar el momento en que Dios va a formar algo, ¿verdad? En su plan de que ellos van a entrar. Como dice, ¿verdad? Como decía esta palabra, que acuérdate de tu creador en tus días de tu juventud. A lo mejor ellos no se están acordando ahora mismo de eso. Y cuando llegue el momento de su madurez, porque lo que pasa es que cuando estamos jóvenes no somos duchos, no tenemos ese entendimiento, ¿verdad? Porque hemos pasado todo. Son bien pocos los jóvenes que desde jovencito son sabios. Son bien pocos. Siempre estamos tal vez con la corriente esta del mundo, ¿verdad? Esa influencia que tienen ellos con lo del mundo. Pero va a llegar el momento en que llega a los años y llega esa sabiduría. Y va a llegar un momento que se va a encontrar con ese muro que es Cristo y Cristo los vuelve en el camino. Los vuelve en el camino porque yo entiendo que pues eso es experiencia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Alguien, a pesar aunque no fuese su padre, alguien en la familia o alguien estuvo orando por cada uno de nosotros. Nuestro deber es seguir orando como padres, ¿verdad? Porque ahí está la semilla y el modelaje, que es lo importante. Amén. Amén. Hay dos cosas. Número uno, le diste el modelaje y eso fue lo que ellos vieron de uno. Y en algún momento, ¿verdad? Ellos van a modelar en ese momento difícil lo que uno hizo. Número dos, hay padres que se rinden, hermano, y los dejan hacer lo que les da la gana. Y los excusan. Todo el mundo lo está haciendo. ¿Qué yo puedo hacer con? Pues yo di la batalla. Yo tengo que dar la batalla porque son mis hijos y están bajo mi techo. Y yo tengo que enseñarles lo correcto. Yo no me puedo rendir ante Satanás. Yo no me puedo rendir ante el mundo. Yo tengo que insistir en enseñarles lo que es correcto. Y pues cuando salgan de esta casa, pues ya es cuestión, ¿verdad?, del Señor con ellos. Pero hay que dar la batalla. No podemos decir, ay, pobrecito, le cogemos pena porque los amiguitos o él no tiene dominio propio o él no tiene tal cosa y no, hay que dar la batalla. A mí, usted no la daría por un hijo suyo, hay que dar la batalla. Yo no me puedo sentar a verlo deshacerse y yo no hacer nada. Yo estoy siendo irresponsable como padre y no puedo decir, ay, porque él no es perfecto. Pues así, eso dicen todos los padres. Yo quiero decirle, yo fui maestra 12 años en una high school y eso dicen todos los padres, él no es perfecto. Entonces, no queremos instruir a nuestros hijos porque no son perfectos y queremos buscar las excusas para justificarlo. Esta sociedad, antes, cuando un maestro hacía algo, los papás, ¿qué hacían? Reaccionaban y ponían al muchacho en su sitio. Ahora no, ahora la culpa es de los demás, de los que estamos afuera. El nene está bien. Es que ahora lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Estamos fuera de la palabra de Dios. El trabajo de nosotros es instruir. Y no importa quién tenga la razón. Sí, hay que instruir. Porque si tuviste un percance con alguien y tú reaccionaste mal, tal vez fue motivado por la otra persona, pero si tú reaccionaste mal, también te tengo que instruir a ti. Siempre hay dos bandos, ¿verdad? Y todo no recae sobre una persona. De manera que tenemos que tener esto consciente y, ¿verdad? La instrucción y la crianza de nuestros hijos es importante y es parte de lo que Dios va a demandar de nosotros. Dios va a demandar eso de nosotros. Bien, hermano,
pues si no hay nada más que comentar al respecto, Carmen, sí. Carmen, a mí me gustaría compartir algo, lo que dice al final, los 2 versos finales del capítulo 12, que dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que en realidad yo a veces medito cuando tocante a lo que está diciendo ahora, que pues no podemos rendirnos, son nuestros hijos y le vamos a dar cuentas a Dios de eso. Y medito sobre el padre que tuvo que soltar al hijo pródigo cuando él se fue, pero él no se sentó a esperar cuando él regresara, sino que él todos los días iba y lo esperaba con la confianza plena que un día iba a regresar, todo descalaverado, pero iba a regresar. A veces nosotros no sabemos cómo Dios va a obrar, cómo Dios va a tratar con nuestros hijos, pero el deber de nosotros como hijos de Dios, como mujeres que entendemos que en la oración está la respuesta, a mí me ha llevado años entenderlo, pero yo le doy gracias al Señor porque en este último tiempo he entendido que mi deber es doblar rodillas y pelear la batalla por Él, porque como decía yo el domingo cantando la alabanza que estaba cantando, se olvidará la mujer de lo que tuvo en su vientre, no podemos, y hay gente que nos dice, ay, usted olvídeselo, ya es un viejo, entrégueselo a Dios, y sí, yo se lo entrego a Dios, pero mi deber es gemir y clamar porque estas son potestades de las oscuridades que están atormentando a nuestros hijos. Y yo digo, si estoy viendo a mi hijo que está entre llamas, no me voy a tirar a pelear por él. Si yo veo el peligro y que su salvación o su eternidad está en peligro, yo tengo que pelear por eso. Y le doy gracias al Señor porque entendemos a otros padres y clamamos como madre, ¿verdad? Porque es un mismo sentir, un mismo dolor. Nos volvemos compañeros de esa situación. Y pues cuando leo ese final donde dice todas las obras ocultas, sean buenas o sean malas, el Señor las va a traer a la luz un día y ellos van a rendirse y van a entender que nuestro Señor es su Señor. Amén. Así que a mí me ha edificado en gran manera cuando habla, ¿verdad? Aquí le dice, acuérdate, joven, en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y digan, no tuve en ellos contentamiento, porque uno se preocupa, como padres, ¿verdad? Nos preocupamos por nuestros hijos al verlos que tal vez no andan haciendo cosas malas, pero están de espaldas con Dios. Y eso duele, porque ¿de qué le sirve al hombre alcanzar todo en la vida si a lo último va a perder su alma? Esa es la angustia que nos desespera y nos enseña que tenemos que estar gimiendo por ellos, clamando día y noche. Camino en el carro, Señor, y yo te doy gracias. Si tú cambiaste grandes criminales, tú lo vas a hacer con mis hijos. Y es tan lindo porque ahí mismo uno también se concientiza con los demás que están sufriendo. Bueno, a veces hay cosas que ya cuando salen, ¿verdad?, de nuestro nido, nosotros no tenemos no tenemos control de eso, pero sí nosotros podemos, el trabajo de nosotros es orar en ese momento, ¿verdad? Ese es el tiempo de nosotros darle el apoyo a través de la oración, porque si tú no oras por él, sabiendo la condición de la persona, ¿quién va a orar por él? Amén. Nosotros cantamos ese corito, ¿verdad?, que dice, mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Y el Señor es el de traerlo, porque Él escucha nuestro clamor. Si alguien se conmueve del dolor de una madre, es nuestro Señor. Que no nos rindamos, nos rindamos, sigamos peleando, porque en su momento vamos a ver la obra del Señor en nuestros hijos. Gracias, Carmen, bendición. Amén. Bien, hermano. Pues vamos a terminar en esta noche y vamos a pedirle a Carlos que nos despide en oración, a Carlos Paniagua. Lo veía venir. Lo veía venir. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche que tú nos has regalado, mi Dios Padre. Te damos gracias por tu santa palabra. Tu santa palabra, mi Dios, que nos enseña, mi Dios Padre, los estándares en los que tú quieres que nosotros vivamos, mi Dios Padre. Amén. Padre, reconocemos, mi Dios Padre, que no somos perfectos, mi Dios Padre, pero seguimos buscando de ti, mi Dios Padre. No permitas que nos rindamos, mi Dios Padre. Danos más
ganas cada día de buscar más de ti, mi Dios Padre. Pon más en nosotros, Señor Padre. No permita, Señor Padre, que nos despeguemos de ti, mi Dios Padre. Permítenos, Padre, ser ejemplo para aquellos que buscan de ti, mi Dios Padre, que puedan ver el ejemplo que tú nos diste en nosotros para ellos, mi Dios Padre. Padre, te pedimos por todos aquellos que no se pudieron conectar, Señor Padre, bendícelos, mi Dios, háblales, mi Dios Padre, para que el próximo martes se puedan conectar, mi Dios Padre, que puedan sentir esa necesidad de escuchar tu santa palabra, mi Dios. Padre, yo te pido todo esto, Señor, en el nombre sagrado de Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Gracias por la compañía y por compartir tu experiencia. Son de mucho apoyo. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Gracias. Gracias. Pasen buena noche, Bendiciones, que Dios les familia. bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, muchas gracias. Bye bye. 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 Bye bye. Bye bye, bendiciones, Dios los bendiga. Amén. Está